¿Qué tal? Me presento, soy Jaime y voy a presentar lo que es la modularidad y el uso de los tipos de datos abstractos. Primero que nada, la modularidad descompone un programa en general en un pequeño número de abstracciones independientes, unas de otras fáciles, pero que son fáciles de conectar entre sí mismas. O sea, son independientes, pero siguen siendo partes de un solo mismo programa. Uno de estos módulos se caracteriza principalmente porque se dividen en dos partes, que es interfaz y su implementación. El programa modular sigue un criterio de ocultación de información, o sea que si no se necesita ningún tipo de información que es irrelevante, entonces simplemente se trata de omitirla para no tener acceso a ella. La modularidad es un aspecto muy importante en los tipos de datos abstractos, ya que es el reflejo de independencia de la especificación de la implementación. Además de esto, la programación modular ofrece ventajas como por ejemplo el reparto de trabajo y una detección de problemas más rápido. La modularización de un programa utiliza noción de tiempo abstracto de dato siempre que sea posible, y el lenguaje de programación soporta los tipos que desea el usuario y el conjunto de operaciones sobre cada tipo. También puede definirse como el elemento básico de la abstracción de datos. Su desarrollo es independiente de cualquier lenguaje de programación que se esté utilizando, porque todo esto va dependiendo del programador y lo que necesite para la realización de las operaciones que va a utilizar en el programa. Algunos lenguajes de programación tienen características que nos permiten ampliar el lenguaje añadiendo otros tipos de datos que son propios de cada lenguaje. Un tipo de dato definido por el programador es el que se denomina tipo de dato abstracto, pues no tiene nada predefinido en cada lenguaje. Habíamos visto un ejemplo donde se utilizaba el tipo de dato abstracto en un plano cartesiano porque puede utilizar los tipos de datos enteros y de caracteres para poder marcar las coordenadas en X y en Y utilizando números y letras, dependiendo de cuántas dimensiones sea. Podría ser de una, de dos o de tres, y dependiendo de cuántas de estas tenga, va a ser el tipo de dato que va a tener. Entonces, de esta forma, utilizando dos tipos de datos que son el de carácter y el de número, podemos tener un dato abstracto que es uno más complejo que engloba a otros tipos de datos dentro. Sin embargo, es posible implementar el tipo de datos abstractos considerando los valores que se almacenan en las variables y qué operaciones están disponibles para manipular estas variables. Con esto queremos ver que los tipos de datos abstractos solamente pueden ser manipulados por el programador, y si los va a manipular un usuario final solamente se puede hacer mediante las operaciones que establezca el programador en la interfaz del usuario, que nos lleva a la composición de un tipo de dato abstracto. Este tiene básicamente dos, las que serían la interfaz y la implementación. La interfaz sería la interfaz pública en la que tiene acceso el usuario para poder realizar las operaciones que se establecieron en un principio desde el código. Y la implementación es donde se encuentran los algoritmos utilizados para efectuar estas operaciones, donde se encuentran los métodos, los objetos y todo lo demás que se necesita para poder llevar a cabo todas estos procesos que son implementados desde el programador hacia un usuario final. Lo que se busca es que en la implementación solamente pueda tener acceso un programador y no el usuario final, porque así pues no puede haber ningún tipo de alteraciones en el código a menos que sea por medio de las operaciones, y ahí solamente se alterarían los datos que están permitidos. Algunas características de los tipos de datos abstractos son que existen dos elementos y están diferenciados. Está la interfaz de utilización y la representación. A la hora de utilizar el tipo de dato abstracto, la representación debe permanecer oculta y solo pueden utilizar las operaciones del tipo para trabajar con sus elementos, de lo que decía. Solamente el usuario final puede alterar los datos mediante las operaciones que el programador pueda habilitar. Para construir un tipo de dato abstracto se debe de poner, por ejemplo, que se tiene que exponer el tipo de dato que va a tener. Se deben de definir también las operaciones, funciones y procedimientos que va a permitir operar este tipo de dato. Ocultar la representación de los elementos del tipo modo que solo se pueda actuar sobre ellos con las operaciones proporcionadas, y poder hacer instancias múltiples de cada tipo de estos tipos de datos. Los tipos básicos de operaciones de un TDA serían los constructores, que crean una nueva instancia del tipo de este dato; la transformación, que cambian el valor de uno o más elementos de una instancia del tipo mediante las operaciones que hace el usuario; la observación, que nos permite observar el valor de uno o varios elementos de una instancia sin tener que modificarlos; y los iteradores, que nos permiten procesar todos los componentes de un TDA de forma secuencial. Las ventajas de usar este tipo de datos sería que nos permiten una mejor conceptualización y modelización de un mundo real, ya que mejoran la representación y la comprensibilidad de todas estas operaciones.
Mejoran la robustez del sistema, ya que hay características subyacentes en los lenguajes que permiten la especificación del tipo de cada variable. Mejora el rendimiento y las prestaciones para sistemas tipeados tipificados. El conocimiento en los objetos permite la optimización de tiempo de compilación, además de que separan la implementación de la especificación y permiten la extensibilización del tema. Los componentes de software reutilizables son más fáciles de crear y de mantener. Los tipos de datos abstractos también tienen una clasificación dentro de ellos, que son 4 principales, que serían los tipos de datos abstractos simples, que cambian su valor pero no su estructura, o sea, tienen espacio de almacenamiento no constante. Utilizan datos primitivos, como ya les había dicho, como son los enteros, booleanos de caracteres, para construir un dato más complejo. Estos serían los más simples y serían los que más utilizamos en casos más sencillos. Después están los contenedores, que cambian su valor y su estructura, y luego de eso es debido a que tienen un espacio de almacenamiento variable, no es constante como el que tenemos en los simples. Este nos permite hacer listas, colas, pilas, árboles, grafos y conjuntos, entre otras cosas más complejas. Los tipos de datos abstractos inmutables, que son casos que no se pueden modificar, no se crean y se destruyen, pero no existen operaciones de modificación. Esos simplemente están para ver, pero no se pueden alterar. Y los mutables, que son los que, a diferencia de los inmutables, sí pueden cambiarse mediante operaciones y se pueden modificar, ya que se representan de manera mutable. Un ejemplo de un uso de los tipos de datos abstractos sería una calculadora, ya que maneja objetos de cantidades numéricas y las operaciones aritméticas sobre dichas cantidades. Usan el sistema decimal para las cantidades y realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división, entre otras. Sin embargo, lo que pasa con la calculadora es que sabemos que usa el sistema decimal, pero en caso de que no lo sepamos, no es necesario que lo tengamos en cuenta, porque nosotros solamente tenemos que escribir lo que necesitamos y la calculadora nos lo va a dar. No hace falta saber si lo hace en lenguaje binario, decimal o en cualquier otro, solamente nosotros ingresamos los datos y la calculadora nos arroja resultados. Las características más importantes de los TDA sería que crean una protección de las entidades representadas, o sea que existe la diferencia entre la implementación y la representación, que es donde, se lo repito, donde solamente el usuario final puede ver y donde solamente el programador puede entrar, que serían las estructuras de los datos y a manejar los métodos, objetos y todo lo que es necesario para realizar las operaciones que cambian los módulos. Solamente se pueden manipular a través del usuario, pero en caso del usuario solamente se pueden manipular mediante las operaciones que el programador dé. Las ventajas de usar un TDA es que son herramientas para resolver problemas a nivel de abstracción, que serían los programas, independientemente entre la forma de representar la información y la solución del problema. Además de que favorece la especificación, verificación y depuración en programas, pues esto permite compilarlos más rápido, ya que es más fácil también observar dónde hay errores, y contribuye mucho a la flexibilidad de los cambios. A continuación vamos a ver un poquito el ejemplo de la esfera que vimos en el video. Por ejemplo, aquí estamos en la clase de la implementación, que es la cara del programa que solamente puede acceder el programador. Aquí tenemos la clase pública que se llama esfera, en la cual se establece solamente un dato que es de tipo doble, que sería el radio inicial. Aquí tenemos una condición que es que si el radio, aquí en este caso hay un error, porque sería el radio inicial, que sería el dato que estamos estableciendo al principio, es que si el radio es mayor a 0, entonces puede continuar con los demás métodos. En caso de que no, pues entonces no va a realizar ninguna operación. Aquí tenemos que hay 5 métodos diferentes, uno para obtener el radio, uno para obtener el diámetro, la circunferencia, el área y el volumen. Aquí podemos ver que para obtener el radio solamente se escribe this return this.radio. Esto nos va a regresar el radio que el usuario ponga cuando se le pide el dato. Entonces lo que va a hacer el método es darnos ese resultado. Después tenemos el método public double get diámetro. Esto nos va a ayudar para obtener el diámetro de la esfera. Como solamente necesitamos un dato que es el radio, entonces ese mismo dato lo va a utilizar para todos los métodos. Solamente que en este caso para obtener el diámetro ya se hace una operación más compleja, que es multiplicar el primer dato por 2. Después tenemos la obtención de la circunferencia. Para esto se utiliza una librería que Java ya tiene establecida, que se llama math, que permite usar ciertas operaciones que ya tiene incluido ese programa, como sea utilizar el número pi
sacar porcentajes, exponentes y otras fórmulas matemáticas que ya tiene integradas mediante esta librería. Solamente hace falta escribir el nombre de la librería y además el atributo que necesitamos usar. Aquí, por ejemplo, tenemos pi para multiplicarlo por el diámetro. No hace falta poner otro valor, sino simplemente volver a usar el dato del diámetro que ya teníamos. Pues de esto se trata la programación modulada. Utilizar los datos que ya teníamos para hacerlo más complejo. Después solamente intentamos obtener el área utilizando la misma librería math, llamando otra vez el atributo de pi, multiplicándolo por 4 y esto sería multiplicando el radio al cuadrado. Después tenemos el volumen y otra vez se llama la librería math con el atributo pi y luego se utiliza el atributo pow, que es para multiplicar con exponentes. Por eso se utiliza dentro del paréntesis el valor que se quiere multiplicar y luego una coma y luego se utiliza el exponente que se quiere utilizar. En este caso sería el cubo, que sería un 3. Y para obtener el volumen todo esto se debe dividir entre 3. Aquí termina lo que es la implementación. Después de esto vamos a la clase principal, que sería la interfaz de usuario pública, en donde el usuario puede interactuar y escribir los datos. En este caso solamente necesitaríamos un dato, que sería el radio de la esfera. Aquí podemos ver la llamada al objeto, que sería esfera. Nos pone primero la clase y luego el objeto y lo establece como un nuevo objeto y luego se le agrega el valor de 3. Después, pues mediante la interfaz solamente nos va a dar lo que el usuario ingresó, que era el radio, y nos va a sacar automáticamente todas las operaciones. Por ejemplo, aquí solamente nos estamos dando la impresión en pantalla y luego solamente entre comillas nos va a aparecer lo que nosotros estamos poniendo y luego aparece la llamada al método, que sería esferita, que sería el nombre del objeto, punto, y luego el método de la clase de la implementación. Así, mediante estas 5 llamadas, podemos obtener cada uno de los valores. Y como podemos ver en la parte de abajo, ya aparece la impresión en pantalla. Simplemente nos pide el dato del radio y automáticamente va a sacar todo lo demás. Como podemos ver, el diámetro es el doble del radio, entonces sería 6. La circunferencia nos da 10, el área nos da 113 y el volumen nos da 113.09. Así funcionaría una clase implementada y la interfaz de usuario, que es lo que nosotros vemos. En este caso, solamente podemos modificar los datos mediante las operaciones que están permitidas para el usuario final. La conclusión de todo esto es que las estructuras de datos son una colección de información que nos permite hacer la programación modulada para hacer todo más eficaz. Y para que un programa pueda tener en cuenta un módulo, es necesaria la sección del programa, que debe ser independiente de cada una de sus partes. Como ya lo había dicho, cada módulo debe ser independiente uno del otro, pero debe tener fácil conectividad entre ellos para que pueda funcionar bien el programa. De igual forma, los tipos de datos abstractos nos ayudan mucho porque englobando datos primitivos podemos obtener un dato más complejo y de ahí realizar operaciones más complejas, como sería obtener simplemente el volumen. Esto nos ahorra mucho el estar escribiendo datos y englobar todo en uno solo, y nos permite dividir su estructura en interfaces públicas y de usuario final, que es donde puede interactuar el usuario y el programador sin necesidad de entrar directamente a esos términos de programar, solamente utilizando las operaciones que se pueden realizar. Por mi parte eso sería todo. Hasta aquí termina mi presentación y les agradezco mucho por la atención.